Chakri pensó que el pastel de naranja debía ser el favorito del joven príncipe, porque después de servir el postre a su amo, orgulloso de que ahora confiaba en él, el príncipe le pidió regresar a la habitación para empezar a planear el contrato de los atletas que se unirían al equipo de Azahuatehuatín. Al ver que el príncipe Canin parecía diligente, Chakri no pudo evitar ponerse en marcha también. Después de ver que el de piel blanca empezó a leer la información de la lista de atletas, el mayordomo retiró rápidamente para buscar más provisiones. Regresó con un vaso de agua y una toalla fría. Canin estaba tranquilamente inmerso en su iPad, sentado en el sofá de Luis XV, cuando levantó la mirada hacia Chakri. Lo llamó de inmediato. «Mayordomo». La voz suave, con un tono vacilante, obligó a Chakri a dejar todo sobre la mesa que estaba cerca de la puerta, para después caminar hacia el noble. Juntó las manos y se inclinó cortés y humildemente hacia el joven sentado frente a él. «¿Necesita algo, Alteza?» Después de ver la información de los esgrimistas de Azahuatehuatín, sigue sin gustarme nadie. Si quiero conseguir más gente, ¿dónde puedo buscar?, preguntó Canin, pareciendo decepcionado, lo que provocó que Chakri mostrara una expresión de preocupación en su rostro, pero dudó solo un momento, pues segundos después recuperó su estado anterior. «¿Cuántos necesita Su Alteza? Dígame, y los encontraré lo antes posible». Sus cejas se alzaron levemente después de notar al joven observando sus acciones. Físicamente, el mayordomo parecía claramente consciente, pues rápidamente tomó una libreta y un bolígrafo preparado para tomar nota. Como resultado, el joven de la familia real reprimió una sonrisa. Al parecer, todo marchaba según su plan. El plan para cazar a Charan y regresarlo al lugar que le correspondía. Y eso no sucedería si perdía al importante mayordomo frente a él. Canin sabía que Chakri lo sacaría de ese problema. «Bueno, ¿y si la persona que quiero no está en nuestro club? Me esforzaré por traerlo. Su Alteza no tiene que preocuparse». «¿Puedes conseguir a cualquiera?» Las comisuras de sus labios se levantaron en una sonrisa, mientras hacía que el otro cayera en su trampa. Canin se reclinó en el sofá y miró a Chakri a los ojos, sin que éste se diera cuenta de que su amo tenía un astuto plan bajo la manga. El mayordomo simplemente estaba feliz de ver que el joven príncipe parecía estar bastante comprometido, tanto que nubló su instinto de alerta. Por eso, Chakri cayó en su trampa fácilmente. «A cualquiera. Estoy listo para hacer lo que usted ordene, Su Alteza». «Como debe ser, porque confío en ti, ¿no es cierto?» Así es, señor». Algo en la mirada de Canin provocó que Chakri sintiera un escalofrío en la espalda. De todas formas, el joven mayordomo siguió tan entusiasmado como siempre. «Entonces, Khun Charan, ¿a qué club pertenece?». La pregunta de su amo hizo que la sonrisa en los labios de Chakri se desvaneciera gradualmente. El mayordomo frunció las cejas y permaneció en silencio durante un largo rato antes de preguntar, confundido: «Khun Charan, ¿a qué se refiere?». El cambio en la expresión del mayordomo hizo dudar a Canin, que al notar algunas anomalías, preguntó de nuevo: «¿En qué club de esgrima está?». «Oh, Khun Charan no está en nuestro club de esgrima, ni en ningún otro». «¿Qué quieres decir?». «Khun Charan no es esgrimista. Verá, Khun Charan apenas toca una espada». «Pero, ¿cómo es posible? Sus manos son tan ágiles». La suave y dulce voz se apagó al escuchar las palabras del mayordomo. El joven negó con la cabeza antes de empezar a recordar lo que había oído
y visto con sus propios ojos mientras viajaba con el líder de la familia Pitak Deba. Todo eso fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. ¿Dónde escuchó Su Alteza que Khun Charan es hábil? Los rumores dicen que Khun Charan no tiene ningún talento para la esgrima. Aunque es el líder de la familia Pitak Deba, nadie lo ha visto competir nunca. Él no acepta retos, y si realmente tiene que competir, Khun Charan siempre se rendirá primero. Una vez alguien dijo que Khun Charan no quiere competir porque tiene miedo de perder. Canning frunció el ceño ante tal información. Las palabras "no tiene talento" hizo que alzara las cejas, mientras apretaba los labios cuando le surgieron algunos pensamientos de repente. Si se rumoreaba que el hombre era un incompetente y no tenía talento, ¿qué clase de incompetencia podría señalarle que movía el brazo al desenvainar la espada con solo verlo? ¿Qué clase de incompetente podría leer cada uno de sus movimientos durante un duelo, provocando que el capitán de un club de esgrima como él sufriera una dolorosa derrota? Además, eso que decían sobre que Charan no quería competir porque tenía miedo de perder era tan falso. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. El Charan que Canning conocía no se parecía en nada a la persona que Chakri le había descrito. Decir que Charan no competía porque temía perder y quedar mal sonaba igual que su suposición antes de ser derrotado aquella vez contra él mismo. Quizá, si Su Alteza me ordena conseguir una pintura de Khun Charan, sería más fácil. ¿Una pintura? ¿Qué quieres decir? El murmullo grave de Chakri llamó la atención del joven príncipe. Canning escuchó atentamente, mientras el mayordomo le contaba una historia que nunca antes había oído. Bueno, en realidad, Khun Charan es un artista, es profesor de arte y es principal en su ocupación. La sorpresa ante la nueva información generó varias preguntas en la mente de Canning, especialmente porque todo parecía diferente a lo que él conocía. El joven no necesitó pensar tanto para concluir algunas cosas. Tal vez esa era su táctica para engañar al público y ocultar sus habilidades a los demás. Muy inteligente. Entonces, ¿dónde da clases y cómo puedo llegar allí? Oh, la Escuela de Arte de Khun Charan se llama Escuela de Arte Morpheus. Se encuentra en la mansión Pitak Deba. Es fácil llegar ahí, ya que está a menos de 3 kilómetros de nuestro palacio. Pero, ¿por qué Su Alteza quiere saber eso? El mayordomo, que había estado dando información durante un rato, olvidó algo importante, quedándose congelado en un instante. Chakri parpadeó mientras miraba fijamente la sonrisa de la persona que tenía delante. La sensación que le dio parecía como si estuviera en medio de una película de terror. Quiero ir. ¿Ir? No puede ir, Alteza. Lo que necesite puedo ordenarlo y yo lo haré. Quiero ir solo. Canning dejó claro su deseo, metiendo en problemas al mayordomo, quien tuvo que aclararse la garganta. Señor, puede que quiera aprender arte, pero lo que necesita aprender en este momento es... Chakri se detuvo un momento. El mayordomo levantó sus manos y comenzó a contar con los dedos lentamente. Su rostro parecía serio. Tiene 5 materias que estudiar esta semana, Alteza. Nunca dije que fuera a estudiar más. Además, no deberías comportarte así. ¿Quién te enseñó a ser así? Tu responsabilidad es organizar mi horario de clases. Canning esperaba culpa y asintió hacia el mayordomo. No hablaba en serio cuando se quejó de Chakri, pero al parecer eso hizo que el mayordomo se sintiera culpable y reaccionara.
Le pido disculpas, Alteza. El plan podría hacer que Canning pareciera un poco malcriado, pero no tenía muchas opciones. Sabía bien cómo poner una cara obstinada que haría que Chakri tuviera que pedir perdón y hacerlo sentir culpable por meterlo en problemas. Canning haría una jugada ofensiva para que el otro no tuviera oportunidad de negarse. Realmente estoy pasando un momento difícil. Probablemente sabes que vine desde muy lejos y he tenido que lidiar con esto yo solo. Por eso necesito que me dejes ir. ¿Ir? No. No te niegues ni pretendas que no sabes, por favor. Te doy 2 opciones. 1, déjame ir solo. O 2, ven conmigo. Elige. El dueño del bello rostro miró fijamente al hombrecillo, que tenía las manos en la cara con una expresión que parecía complicada. Abrió y cerró la boca, como un pececito deshidratado, pero aún así resistió a la presión. ¿De verdad tiene la intención de ir? Entonces organizaré a la Guardia Real para usted. Espere un momento. ¿Quién te dijo que quería ir rodeado de guardias? No soy el líder de una banda. ¿Por qué debería ir con los guardias? No hay necesidad de poner en alerta a otras personas. Vamos solo tú y yo. Pero Su Alteza no puede irse así, y mucho menos solo conmigo. Eso es indigno. ¿Por qué no? Solo ven conmigo. Si no vienes me escaparé. Chakri gimió estresado. El hombre se estaba conteniendo, pero eso no hizo que Canning se compadeciera de él. No es que fuera malo, pero era absolutamente necesario. Señor mayordomo, ¿puedo preguntarte algo? Mi abuelo te dejó cuidar de mí, ¿verdad? Sí, así es, Su Alteza. Y mi abuelo también dijo que si necesitaba algo te lo dijera y tú te encargarías de ello. ¿Sigue siendo así? Su Alteza, entonces Chakri acepta mis órdenes. Canning utilizó deliberadamente las palabras clave que escuchaba cuando se les ordenaba a los guardias realizar alguna misión importante. El joven se irguió mientras levantaba ligeramente el rostro, haciéndolo ver aún más terco. «Oh, Su Alteza, Chakri, no puede irse así, señor. De todas formas la gente se enterará. Entonces, esperemos a que anochezca. Podemos engañar a todos diciendo que ya estoy dormido». Cualquier objeción era inútil, ya que Canning siempre tenía una solución y un plan B. «Su Alteza, no. Si vamos juntos tengo que... Acepta mis órdenes». Canning sonrió fríamente para recordarle al otro que no tenía derecho a negarse. Chakri estaba en un callejón sin salida. Antes de que pudiera darse cuenta, tuvo que enfrentarse con el joven príncipe sin ninguna objeción. «De acuerdo, lo entiendo, señor». «Bien, vamos a Morpheus. No lo conviertas en un evento de música. No hay necesidad de que nadie más venga. Solo nosotros dos. Solo tú y yo. Sígueme y recibe mis órdenes». Una voz ensordecedora salió del joven príncipe. No había necesidad de adivinar lo que podía ser el que le dijo que lo ayudaría en todo, además de «acepto sus órdenes». Ahí estaba, fluyendo como el agua, diligente y fuerte, Chakri. Era domingo por la tarde y la escuela de arte Morpheus estaba llena de gente haciendo cola para inscribirse. Charan había desaparecido por un tiempo y cuando volvió, abrió de nuevo el curso con lugares limitados. Hubo muy buena respuesta, más de lo que esperaba. Charan estaba hecho un desastre desde la mañana. Sin embargo, para él, eso fue bastante bueno, sobre todo porque pudo volver a convivir con las cosas que le gustaban. Al parecer, la pintura lo ayudaba a no pensar en cierta persona, aunque solo fuera por poco tiempo. «Muchas gracias», dijo cortés y respetuosamente el dueño de la escuela de arte a la última persona. Charan se paró en la puerta para despedir por sí mismo a su alumno. Charan hacía eso con todos los que acudían
a las clases de Morpheus, todos los días. Por eso el número de alumnos era limitado. El reloj en la pared marcó el final de la tarde. Antes de que se pusiera el sol, el dueño del lugar se alejó y se ocupó de los materiales de arte. Él mismo limpiaba y se encargaba de todo sin depender de nadie más. En primera, porque la escuela de arte no era tan grande, y en segunda, porque a Charan no le gustaba el alarde. En su corazón solo le importaba cuidar a la gente que acudía a clases en el lugar. Sus ojos penetrantes se fijaron en la paleta que lavó en agua limpia. El silencio le indicó que no había nadie más en el lugar. Charan recogió todo el material y recorrió la sala con la mirada por última vez. Cuando terminó, caminó directamente hacia la puerta arqueada con cortinas negras, atravesó las cortinas y se adentró en el jardín, que era el nexo entre Morpheus y la mansión Pitak Deva. Fue su propio deseo asignarle un terreno en la misma zona para mayor comodidad. Charan prefirió construir la escuela de arte en el interior de su mansión, en lugar de aceptar el terreno que le ofreció el gran rey. Levantó ligeramente su gruesa palma, prohibiendo el paso a la persona que apareció frente a él repentinamente al entrar en el territorio de la mansión. El viejo mayordomo inclinó ligeramente la cabeza y permaneció quieto y en silencio. A Charan no le gustaba que nadie lo esperara y le sirviera. Siempre que necesitaba ayuda, prefería ignorarlo. El joven subió directamente las escaleras hasta su habitación, en el segundo piso de la casa. Cuando estuvo dentro, se sentó a los pies de la cama e intentó buscar algo para tratar de distraerse. Exhaló un cálido suspiro. Charan ignoró el control de la televisión, que estaba cerca de él, y prefirió dirigirse a la estantería en la esquina de la habitación. No quería prender la televisión, pues intentaba no pensar en la persona que siempre aparecía en todos los medios de comunicación, y no solo en su mente. Las agencias de noticias seguían hablando de Canning sin parar, por eso el hombre optó por leer un libro para distraerse. Cuando tomó uno de los libros de la estantería, volvió a sentarse en los pies de la cama. Tomó un libro de citas filosóficas. No tenía nada interesante que pudiera aprender, pero Charan no tenía intención de leerlo entero ni de memorizar ninguna cita en particular, hasta que se encontró con una frase en la categoría del amor, una categoría a la que Charan no solía prestar atención y que había estado ignorando en el pasado, pero en ese momento el significado de las frases entre las páginas lo hizo cuestionarse a sí mismo. A veces el amor no llega en el momento ni en el lugar correcto, y conservarlo probablemente sea la mejor opción. ¿Qué es el amor? ¿Qué significa sentirse en el lugar equivocado, en el momento correcto? ¿Cómo se siente? ¿Es más o menos lo mismo que estoy sintiendo? El timbre y la vibración del teléfono que tenía en el bolsillo hicieron que Charan detuviera sus pensamientos. Sacó el teléfono y presionó el botón de aceptar, intentando ajustar su expresión cuando vio quién lo estaba llamando. «¿Cómo estás? He estado ocupado, así que no pude preguntar si habías llegado o no. ¿Ya estás en casa?» E.T. apareció en la pantalla, luego de que Charan aceptara la videollamada. E.T. esbozó una gran sonrisa, a diferencia de Charan, quien no tenía energía para hacer alguna expresión. «Sí, estoy en casa». «¿Qué pasó con Ning?» Escuchar el nombre de la persona que su amigo mencionó se sintió como el veneno de una hormiga de fuego mordiendo el corazón del líder de la familia Pitak Deva. Suspiró en silencio cuando se dio cuenta que era demasiado difícil huir de la realidad, realmente difícil. «No está aquí». ¿Discutieron? «No, no discutimos». «Entonces, ¿por qué no están juntos?» Charan
tuvo un impulso de rodar los ojos cuando vio a su mejor amigo de años haciendo un drama. La noticia sobre Canning ya se había extendido por todo el mundo. Era imposible que Iti no supiera nada sobre el nuevo heredero de Emily, ¿verdad? Este era uno de esos dramas que Iti hacía para bromear y divertirse. Parecía un policía interrogando al acusado. En cuanto a Charan, se esforzó por mantenerse imparcial en sus respuestas. ¿Y por qué deberíamos estar juntos? Seguro sí discutieron. No discutimos. Pero te ves triste. ¿Hiciste sentir triste a Nong Ning? Charan no estaba seguro de cuál fue el motivo del tic en su frente, mientras que Iti le decía que parecía triste, especialmente cuando se refirió a la otra persona como si fuera suya. No es Non, sino el joven príncipe Nin, It. Charan habló en voz baja, después de que su amigo no parecía interesarse, por lo que tuvo que corregirlo. Iti pensaba seguir hablando hasta que Charan le dijera la verdad y se dejara de juegos. Nong Nin, lo viste en las noticias, ¿no? Deja de llamar al joven príncipe por su nombre común. Oh, entonces dime la verdad. Eres un testarudo, me engañaste y yo confié en ti completamente. Iti dejó de usar la máscara. El joven dueño del pub maldijo con voz molesta. Tuve que hacerlo. Pero me lo hubieras dicho, ustedes realmente parecían novios. Solo cumplí con mi deber. ¿Ese es el deber de la Guardia Real de Azahuatehuatín? Entonces, ¿por qué estás solo ahora y no estás cuidando de él? Esa pregunta fue como un palo removiendo los sedimentos en la mente de Charan. Guardó silencio durante casi un minuto antes de poder hablar nuevamente. Ya no es mi deber. ¿Ya no es tu deber? No se trata de eso. Cruzaste el océano para llevarlo de Inglaterra. Cuando aceptó ir contigo, no tenías ni idea de cómo cuidarlo. También dijiste que serías responsable de él, así que debiste seguirlo hasta el final. No era necesario decirlo. Sabía muy bien que de lado estaba Iti. Era el mejor amigo de Charan, pero pensaba en los sentimientos de Canning. Se dio cuenta cuando empezó a escuchar sus reproches desde el comienzo de la llamada. Pero ¿quién le dijo que no cuidaría de Nin? Solo estaba alejado de él, pero eso no quería decir que no cuidaría de él en absoluto. ¿Por qué no estás trabajando? No cambies de tema. ¿Él se enojó o tú te sentiste obligado? ¿El gran rey lo separó? ¿Cuál es su decisión estando en la Ward Zone? Charan se preguntó cuándo dejaría de hablar Iti. Vio cómo sus ojos se dilataban mientras se tapaba la boca, como si sintiera pena por él. ¿Y qué era eso de la Ward Zone? Era absurdo, y lo peor es que estaba causando que Charan se sintiera aún más frustrado. Nada de eso. Voy a colgar primero, tengo otra llamada. Charan estaba pensando en cómo defenderse cuando entró una llamada importante que había estado esperando, teniendo que cortar la respuesta de Iti. ¿Cómo estás, Betis? Betis, otro gran amigo en el que Charan confiaba. Habían crecido juntos desde que eran niños, además de que utilizaba los servicios de Betis a menudo. Creo que encontrar la información que me pediste no será difícil, pero buscar el historial de personas que recibieron tratamiento para los ligamentos en el tobillo en los hospitales de la ciudad puede que me lleve un poco de tiempo. El hombre habló con tono serio. Betis tenía antecedentes de una persona común y no una historia extraordinaria, pero en realidad era un detective encubierto. Trabajaba de manera independiente y solo aceptaba carteras pesadas. Betis estaría dispuesto si el cliente también estaba dispuesto a invertir y pagar por ello. Charan se puso en contacto con Betis porque no quería que el gran rey supiera que aún no renunciaba a proteger a Canning. El joven príncipe
le seguía importando, contrario a lo que dijo Iti. No estaba cerca de él, pero lo seguía cuidando a su manera. Era un trabajo que costaba mucho dinero, pero por supuesto, Charan no tenía problemas con eso. Entendido, no quiero que nadie sepa de esto. No te preocupes, yo me encargaré. Muchas gracias, Kun. ¿Y si cambias ese gracias y mejor me invitas a algo? El hombre al otro extremo de la línea lo invitó a modo de broma. Charan parecía muy bien que Betis no buscaba realmente que hiciera lo que le decía, y se trataba más bien de convencerlo de salir más. ¿En dónde? Esta noche, 8 p.m., mismo lugar. A Charan no le gustaba salir de noche, pero no significaba que no tuviera experiencia en ello. Cuando el joven entró en uno de los mejores lugares de entretenimiento del país, de un momento a otro, varios empleados y personas se acercaron para saludarlo. Hice una reservación. Se acercó al camarero y le explicó su estadía en el lugar, porque no quería prolongarse tanto ni tener que familiarizarse con las demás personas. Su cercanía con el gran rey, aunado a su apellido, hacía que Charan no tuviera ganas de conocer la vida nocturna. No es que le preocupara que su imagen se viera afectada, sino que estaba cansado de que todo el mundo lo mirara y le pidieran que conociera gente. Por aquí, Charan. El empleado parecía conocer bien su trabajo. Extendió una mano y lo condujo a la sala VIP, junto al bar. Charan tomó asiento hasta que parecía la persona que estaba esperando. Betis, un joven de 28 años y uno de sus mejores amigos, llevaba una camisa oscura, su piel era clara, su cabello castaño y usaba anteojos. Su aspecto parecía superficial, como el de una persona tranquila y sin defectos, completamente contrario a la realidad. «¿Qué tal?», saludó Betis con voz alegre, mientras se sentaba. Llevaba 2 vasos de licor en la mano, lo cual parecía muy inadecuado, en contraste con su apariencia. «Me hiciste venir otra vez. Ya sabes la razón por la que venimos aquí», dijo Betis, mientras le entregaba a Charan uno de los vasos con un líquido rojo marrón rojizo. El joven de anteojos sonrió, mientras asentía hacia la razón principal del abarrotado club ubicado en el corazón de la ciudad. Un joven estaba de pie detrás de la larga barra con un corsé negro que dejaba ver sus curvas mientras se movía. Tenía el cabello recogido en una coleta que le daba una vibra atrevida mientras agitaba el shaker, pero eso no la hacía parecer dura. Al contrario, el ambiente que la rodeaba la hacía parecer aún más atractiva, el tipo de vibra que hacía difícil apartar la mirada. «¿Qué te gusta tanto de ella?», preguntó Charan, pues no era la primera vez que Betis lo llevaba a beber ahí. Ya se consideraba cliente frecuente en el pub, y su objetivo principal era la mujer de cabello de oro. «Mira, es hermosa. Además, es inteligente y hablar con ella me hace feliz. Y lo más importante, no es como las demás mujeres». Betis dijo lo que tenía en mente, mientras levantaba su vaso e invitaba a su amigo a beber con él. Charan levantó el vaso y bebió un poco de licor, que era una mezcla de vermut, Campari y ginebra en partes iguales. El inconfundible sabor de Negroni hizo que sus agudos ojos miraran hacia la mujer a la que su amigo había elogiado, antes de extender la mano y decir un par de palabras en respuesta. Y luego, Betis puso los ojos en blanco, cansado de la diferencia de su mejor amigo. Charan era así. Nunca lo había visto acercarse a nadie, ni a nada que no tuviera que ver con el trabajo y su deber. «¿Ni siquiera me vas a preguntar por qué es diferente?» «No, lo había olvidado. A ti solo te importa lo que le importe a tu corazón». Las palabras de Betis hicieron que Charan se quedara en silencio inconscientemente durante un momento. Era cierto, era una persona a la que nunca le importaba nada, excepto... Charan tosió levemente,
para disimular su nerviosismo. Bueno, igual quería contártelo. Mira, no solo es buena preparando bebidas. Una vez tuve un duelo con ella. Hicimos un acuerdo. Si yo ganaba, la llevaría a cenar. Pero perdí. De una forma tan... ¿En serio? Charan parecía más interesado en la conversación esta vez. Quería ignorar el pensamiento sobre alguien en quien no quería pensar, así que decidió centrarse en la historia de boca de su amigo. Betty y Charan hablaron de cosas triviales. No fue hasta que el reloj marcó casi las 10 de la noche cuando el líder del clan de la familia Pitak Deva sintió algo fuera de lo común. Charan sintió que alguien lo estaba observando. Su intuición le decía que esa mirada era extraña y era diferente a otras miradas. Pero ¿quién? Si alguien quisiera verlo, podría hablarle y él entablaría una conversación sin ningún problema. Pero ¿por qué esa persona seguía mirándolo fijamente? Discúlpame un momento. Como aún no sabía de quién se trataba, decidió averiguarlo. Charan puso el vaso de Negroni en la mesa y dejó que Betty siguiera disfrutando de las luces y la música a su alrededor. Después de eso, se dirigió al baño de la parte trasera del pub, fuera de la zona VIP. Su intención era tenderle una trampa al acechador y atraparlo. Los pasos de Charan eran lentos y sin prisa. Cuando llegó a la esquina, el líder de Pitak Deva se giró para atrapar a la persona misteriosa que lo había seguido tan sospechosamente. ¡Ah! La voz de la persona a la que Charan atrapó por el brazo sonó débil, una figura pequeña, apenas 10 centímetros más baja que él. La persona, que vestía una gabardina negra y llevaba una máscara para ocultar su rostro, ejerció fuerza sobre el agarre del más alto. Se sacudió fuertemente para que Charan lo soltara, mientras el hombre le apretaba con más fuerza. Sus ojos miraron hacia abajo. En ese momento, la persona que había atrapado levantó la cabeza y no dijo ni una sola palabra. Aunque vestía un traje completamente cerrado, el familiar aroma de su perfume llegó hasta las fosas nasales de Charan y avivó el recuerdo de cierta persona. Alguien que no debería haber estado frente a él en ese momento. «Suéltame, me duele. ¿Cuánto más me vas a apretar así? Es un brazo, no la brinda de un caballo». Charan frunció el ceño cuando la misteriosa figura se quitó la máscara y reveló su identidad. Sus hermosos labios murmuraron mientras se miraban. Aquellos ojos eran los mismos que lo miraron incrédulos hace unos días. «Joven príncipe, ¿cómo llegó aquí?», gritó el mayor. Varios pensamientos catastróficos sobre Canning aparecieron en su mente como una corriente de agua. Charan miró a Canning de pies a cabeza, con una mirada llena de preocupación, mientras que el joven no sentía ni el más mínimo miedo. «Estoy buscando a alguien». «¿A quién?». Charan olvidó por un momento las palabras reales. Cuando se enteró que alguien más tenía una cita con Canning, pensó en quién sería esa persona y trató de mantener la calma. Se dijo a sí mismo que todo era por seguridad. Necesitaba examinar detalladamente a las personas que rodeaban al príncipe. Pero cuando escuchó la siguiente frase, la idea de investigar a cualquier persona desapareció. «Charan Pitak Deva, ¿lo conoces?», porque esa persona era el mismo, nadie más. «Corre más rápido, no podremos alcanzarlo. Tengo que hacer una nota sobre él». La fuerte voz que se escuchó desde la distancia despertó los instintos cautelosos del líder del clan Pitak Deva. Charan no tuvo tiempo de responder a la pregunta de Canning. En su lugar, el hombre agarró apresuradamente la muñeca del joven y lo acercó a él. Charan ejerció presión sobre Canning para que se moviera hasta que su espalda estuvo cerca de la pared. Utilizó su propio cuerpo para cubrirlo. «¿Qué estás haciendo?». «Son paparazzi».
Charan se refería a las personas que acababan de pasar frente a ellos corriendo y gritando a todo volumen. Aquí es donde las celebridades vienen a beber, por lo que suele haber periodistas que corren y gritan de un lado a otro, justo así. Pronto vendrán más, dijo el mayor con voz tensa. Canning miró a su alrededor para encontrar una forma de escapar, pero al parecer era demasiado tarde. «¡Mira ya! ¡Frente al baño!». La voz del periodista se escuchó desde lejos. Charan hizo contacto visual con Canning. Estaban acorralados y no tenían salida. Al no tener forma de escapar, Canning pensó en hacer algo que seguro molestaría a Charan. De repente, el joven de la familia real arrastró al mayor hacia una salida fácil, algo que ni siquiera un experimentado como Charan podría haber esperado. «Perdóname». La disculpa fue como un boleto, especialmente cuando de repente las delgadas manos del joven príncipe se colocaron alrededor del cuello del más alto, antes de acercar su rostro peligrosamente. Se acercaba una situación de emergencia para el guardia real. Dos pares de ojos se miraron fijamente, separados únicamente por el viento que pasaba entre ellos, antes de que sus labios, desencajados y sin dejar nada atrás, no pudieran separarse ni por un aliento.